Hola chicos, aquí estamos otra vez, pero esta vez para llevarles una clase de historia. Esta clase se llama El hombre llega al Perú. En la clase anterior hablamos de cómo eran las teorías para el hombre llegar hacia América. Los primeros hombres, la evolución de los hombres, tienen que ver con este tema. Entonces empezamos. ¿Cómo llegaron a poblar el territorio? Los primeros pobladores peruanos habían llegado hace más de 20.000 años antes de Cristo y tuvieron que enfrentarse a una geografía muy especial, ya que la presencia de la cordillera de los Andes obligó a que se enfrenten a una costa angosta y a una selva cada vez más húmeda. ¿Cómo se desarrollaron la cultura peruana? La cultura peruana se desarrolló en tres importantes teorías, donde llama a la creación de las grandes culturas. Estas tres culturas se llaman teoría autoctonista, teoría inmigracionista y teoría aloctonista. Vamos a hablar cada uno de ellos con su fundador y sus fundamentos para crear estas teorías. Las teorías de la cultura peruana se desarrolló primero la teoría inmigracionista. Fue descubierta por el arqueólogo alemán Max Euler. ¿Te sonaría qué es el arqueólogo alemán? Son los que nosotros hemos hablado o estudiado años anteriores sobre los creadores de las culturas. Entonces, vamos a ver que cada creador de cultura tuvo una teoría diferente. Max Euler habló sobre la teoría inmigracionista, que consideraba que las culturas de la costa, que eran Nazca y Mochica, eran las más antiguas que las culturas de la sierra. Las primeras culturas costeras habrían llegado a las costas de Centroamérica. Habrían llegado por vías marítimas y terrestres. Las primeras culturas que se desarrollaron fueron Mochica y Nazca y tenían mucha similitud con la cerámica y arquitectura de Centroamérica. Coincidía mucho con lo que sostenía el científico italiano Antonio Raimondi. Ahora tenemos la teoría autoctonista. Fue descubierta por el arqueólogo peruano Julio César Tello, quien además es descubridor de la cultura chavín en 1918. Los restos chavín aparecen dispersos de norte a sur y de este a oeste dentro de toda la área andina. Las representaciones artísticas de serpientes, felinos y monos exóticos en la costa se aproximan a las creencias religiosas de los primitivos selváticos, y algunas plantas cultivadas en la sierra y la costa, como la yuca, los frijoles y el maíz, son procedentes de la selva amazónica. Y por último tenemos la teoría aloctonista. El arqueólogo peruano Federico Kauffmann sostiene que el origen de la cultura peruana es alóctona, es decir, es foránea, y por lo tanto se opone a la teoría de Julio César Tello. En un principio creyó que nuestra raíz cultural se encuentra en Centroamérica, y posteriormente presentó una versión distinta diciendo que el origen de la cultura se forja primero en Ecuador con la cultura Valdivia, hace algo más de 5.000 años, y que de este sector se propagó hacia México y Perú. Hacia México, ¿con qué cultura se propaga? Se propaga con la cultura maya. Y Perú son las culturas que nosotros conocemos como cultura chamín, nazca, mochica, chimú, virú y las diferentes culturas más adelante. Ahora, la evolución de los primeros hombres en el Perú fueron en dos periodos. El primer periodo fue el periodo lítico, que es la etapa preagrícola, integrada por los hombres cazadores y recolectores. Estos hombres recolectores y cazadores eran nómades, que se subdividían en cazadores indiferenciados en 18.000 años antes de Cristo y 7.000 años antes de Cristo, y cazadores especializados 8.000 años antes de Cristo hasta 7.000 antes de Cristo. Dentro de los Dentro del periodo lítico encontramos al hombre Pacaicaxa,
Nosotros hemos hablado ya sobre esos hombres, pero ahora vamos a hablar con un poquito más de hombres integrados, tribus que nosotros años anteriores no habíamos hablado. El hombre Pacaicaxa, como decía, se ubica en Ayacucho y fue descubierto por Richard Naish. Fue una etapa preagrícola, cazadores indiferenciados. Su antigüedad es de más de 20.000 años de antigüedad. Su importancia es el primer poblador y primeros restos líticos del Perú. Ahora, el hombre chivatero se ubica en Lima. Su descubridor es Edgar Leinen. Su etapa fue preagrícola, cazadores indiferenciados. La antigüedad es de 10.000 años antes de Cristo hasta 6.000 años antes de Cristo. Fueron los primeros restos líticos de la costa. Encontramos también al hombre de Toquepala. Su ubicación es Moquegua y parte de Tacna. Su descubridor fue Miamor Boyovich. Fue una etapa agrícola, cazadora especializada, y la antigüedad 7575 a.C. Fueron los encargados de las pinturas rupestres, los cazadores de guanacos. Tenemos al hombre de Paiján, ubicado en el departamento de La Libertad. Su descubridor es Claude Chaut y Rafael Larco Oile. La etapa en la que se encontraban fue una preagrícola, cazadores especializados. Su antigüedad 8.000 hasta 6.000 a.C. Fueron los primeros restos humanos completos más antiguos del Perú. También encontramos al hombre de Lauricocha. Su ubicación, el departamento de Huánuco. El descubridor, Augusto Cardich. En la etapa en la que se encontraron fue en la etapa preagrícola, cazadores especializados. Su antigüedad 7.500 a.C. Fueron los restos humanos más antiguos de la sierra. El hombre de Escomarca. Ese hombre no lo habíamos visto anteriormente, entonces es el que se encuentra en el departamento de Lima. Y su descubridor fue Bernardino Ojeda. Fue en una etapa preagrícola, cazadora especializada, y su antigüedad fue 7.000 años antes de Cristo. Fueron los restos líticos y prendas textiles martilladas los que elaboraron los restos líticos y prendas textiles. Hombres de Pampa Canario. Su ubicación, el departamento de Lima. Descubridor, Edgar Leinen. La etapa agrícola, cazadores especializados. La antigüedad, 6.000 años hasta 3.000 años antes de Cristo. Se encargaban de los restos líticos, morteros y los batanes. Ahora hablamos sobre el periodo arcaico inferior. El periodo arcaico inferior está conformado por horticultores seminómades, que se encuentran 7.000 años antes de Cristo hasta 4.500 años de Cristo. Ahí tenemos a los hombres guitarreros. Su ubicación, Ancash. El descubridor, Thomas Lynch. La etapa, horticultores seminómades. Antigüedad, 7.000 años antes de Cristo, 6.000 años antes de Cristo. Primer agricultor del Perú, hombre de Paracas o Santo Domingo. Se ubica en el departamento de Ica. Descubridor, Federico Engel. Etapa, horticultor seminómade. Antigüedad, 6.870 a.C. Importancia, primer agricultor de la costa, músico del Perú y pescador de red. Hombre de Pucusana. Ubicación, departamento de Lima. El descubridor fue Federico Engel. En la etapa, horticultor seminómade. Antigüedad, 5.377 a.C. y fue un pescador de redes.
Hombre Pacaicac, Pachamanchay. Me confundí con Pacaicaxa, mucho pienso en él. Ahora, la ubicación se encuentra en el departamento de Junín. Descubridor Ramiro Matos. Fue una etapa horticultor y seminómade. La antigüedad, 5000 años antes de Cristo. La importancia fue pastores de auquénidos, de llamas y de vicuñas. El hombre de Telarmachay se encuentra en el departamento de Junín. Su descubridor, Daniel Lavalle. Y la etapa, horticultor seminómade. Antigüedad, 4300 a.C. Fue también un pastor de auquénidos, de vicuñas, llamas. Hombre Piquimachay. Se encuentra en el departamento de Ayacucho. Su descubridor, Richard Neich, fue un horticultor seminómade y su etapa de antigüedad fue 4500 hasta 3500 a.C. Y el último es el hombre de Chihuahua. Ubicación, Ayacucho. Descubridor, Richard Neich. Fue una etapa horticultora y seminómade. La antigüedad, 3500 hasta 2500 a.C. La importancia, cultivador de achiote, frijol, lúcuma, ají, quinoa, calabaza y mate. Eso fue todo por hoy. En la clase de hoy hablamos sobre los primeros pobladores del Perú y recordamos las primeras culturas. Recordamos cuáles fueron los principales descubridores de las culturas costeras. Por ejemplo, Julio César Tello y Max Euler. Y hablamos también de la cultura aloctonista, que decía que fueron las culturas foráneas, que no venían exactamente de Perú, sino que venían de Ecuador y de México. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima.